Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Voy a hacer la introducción de nuevo porque tuvimos un poco de problemas con el audio, pero no pasa nada. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. TUV Américas, estamos muy contentos de realizar otro en vivo sobre auditorías remotas. La pregunta es, ¿vinieron para quedarse? El día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio en vivo con Yunilsa y Nicolás, que nos contarán todo acerca de esta herramienta para realizar auditorías de primera y tercera parte. Y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que estaremos utilizando el live chat para resolver dudas y comentarios al final de la sesión. Y el día de hoy tengo el placer de presentarles a dos expertos de nuestra filial de Argentina en temas de certificación en sistemas de gestión de calidad, el ingeniero Nicolás Franque, auditor senior e instructor de ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, 45001 y 50001. Y adicional, Yunilsa Pérez, que es gerente de negocios y marketing en Turnor Argentina. Una servidora, mi nombre es Cristina Páramo y yo soy responsable del área de Academy en Turnor México. Para el espacio de preguntas y respuestas que tenemos al final de la sesión, pueden ingresar ya sea desde la red que están conectados, YouTube, ya sea o LinkedIn, para escribirnos y poder resolver al final todas sus preguntas y dudas. Adicional a esto, les queremos contar que TUV Group es un ente de certificación de origen alemán con más de 150 años de historia, con presencia en más de 70 países y más de 13,000 empleados. Es uno de los entes de certificación, inspección y ensayos más grande del mundo. Y bueno, sin más preámbulos y para dar inicio a este en vivo, le cedo la palabra a nuestra experta Yunilsa para dar el inicio a esta sesión. Hola Cristi, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Yuni? Bien, todo bien. Gracias a todos los que están conectados. También les doy la bienvenida. Muchas gracias, Cristi, por esa introducción. Y bueno, no me queda más que decirle a todos cuál es el objetivo de este encuentro de hoy, de hablar de un poco de las auditorías remotas. Y la idea es identificar el contexto en el cual es posible llevar a cabo estas auditorías remotas o auditorías virtuales, como, dependiendo del lugar en donde lo manejen, ¿no? Y evaluar también cuáles son los cambios que conllevan o que nos han traído durante todo este momento que vivimos, incluso antes de la pandemia, pero que se intensificó, se popularizó durante la pandemia. ¿Y cuál es la necesidad de capacitarse para realizar estas auditorías? ¿De qué vamos a estar hablando? Acompañada, por supuesto, más adelante con Nico, como presentó Cristina. Bueno, vamos a hablar un poco primero del contexto, ¿no? ¿Quiénes son los actores en el mercado de certificación de sistemas de gestión? Luego pasaremos a dar un repaso sobre la metodología para realización de auditorías remotas, el protocolo, requisitos, buenas prácticas. Y finalmente, la interrogante es si las auditorías remotas llegaron para quedarse. Entonces, bueno, un poco de esto vamos a estar desarrollándolo a lo largo de la presentación. Bien, el contexto. Seguramente muchos de los que están conectados están familiarizados con todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión, pero siempre hay muchas interrogantes y que creo que es bueno resaltarlo o refrescarlo. Entonces, ¿quiénes son los actores en el mercado de certificación? Primero que nada, la organización, que es aquel ente o aquel organismo que implementa un sistema de gestión. La empresa, ¿no? Por así llamarlo. Luego, la empresa que implementa la norma que está establecida en este caso vamos a hablar de todas las normas ISO, que son en lo que nosotros nos especializamos, que establece cuáles son los parámetros o los requisitos de acuerdo a un rubro. Puede ser calidad, medio ambiente, seguridad, compliance, N rubros. Luego están los consultores o asesores que dan soporte a la organización en el proceso de implementación, en el cómo llevar a cabo todos esos requisitos que establece la norma o las normas.
Luego están el ente de certificación o el organismo de certificación, que es quien audita y certifica lo que la organización implementó, en este caso nosotros, TÜV-NORD América, y el ente de acreditación, que es quien avala que el organismo, quien avala esa certificación, ¿no? Pues, por el cual nosotros como organismo de certificación nos regimos. Y todos estamos dentro del abanico del Foro Internacional de Acreditación, el IAF por sus siglas en inglés, que es quien regula todos estos requerimientos y toda la normativa que se establece. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a preguntar, perdón, acá, sí. En este contexto y con todos estos que están acá, creo que podemos, Nico, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Qué Ahí tal, está, Juli? perfecto. Buenos días a todos, un gusto. Bien. Aquí estoy. Ok, es que no te escuchaba. Buenísimo. Entonces, justo cerrando esto, bueno, le doy el paso a Nico y le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la metodología para realizar las auditorías remotas? Bien. Bueno, esta información que acabas de darnos, Juni, es fundamental para entender esto, ¿no? Porque ¿quién es el que establece estas metodologías? Como vos dijiste muy bien, el IAF, el International Accreditation Forum, es quien engloba, ¿no es cierto?, a todas las partes interesadas en el contexto de sistemas de gestión, es decir, quien está en la cima de esta pirámide, ¿no es cierto?, de partes interesadas, y es justamente el IAF quien establece las metodologías para aplicar. Pero antes, si me lo permitís, quisiera traer a este personaje que todos conocemos muy bien, que es Charles Darwin, y quien nos dice que no es la especie más fuerte la que prospera ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio, ¿bien? Bueno, es una obviedad que estamos viviendo tiempos de cambio. Creo que esto, personalmente, pienso que es algo que cada vez va a estar más presente y más instalado, y la necesidad de que nos adaptemos al cambio va a ser cada vez más necesaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las normativas de ISO nos van a ayudar, son una herramienta para poder adaptarnos al cambio a nivel de organización. Sin ir más lejos, la ISO 9001, la madre de todas las normas, tiene este concepto del cambio a lo largo de toda la norma, en particular dentro de lo que es el capítulo 6, como gestión del cambio, el requisito 6.3, y también dentro del capítulo 8, ¿no?, dentro del centro de la norma, en la parte de los cambios que pueden haber a la hora de diseñar y desarrollar el servicio o producto de la organización, así como también la gestión del cambio en el 8.7, si no me equivoco, de la norma. Con lo cual, bueno, acá lo que queremos decir como mensaje es, las normas nos traen conceptos, ¿no es cierto?, muy naturales, muy lógicos, que son, por ejemplo, este del cambio, del cual ya venía hablando Charles Darwin hace bastante tiempo, ¿bien? Entonces, yendo un poco a tu respuesta, Juni, el IAF, y esto lo pueden ver todos los participantes con solo entrar a la página del IAF, que está indicada acá, iaf.nu, y tiene toda una sección para lo que es el COVID y todas las informaciones y comunicaciones que ha realizado a las diferentes partes interesadas de cómo manejarse con las certificaciones en este contexto de pandemia. Bien, particularmente, acá podemos ver detallado que hay 2 documentos que IAF tiene y que son claves para gestionar las auditorías de forma remota en este contexto. Tenemos por un lado el IAF MD 4, emitido en 2018. Recordemos que MD quiere decir Mandatory Document, ¿bien? Entonces es un documento mandatorio que deben respetar todos los entes certificadores. Y este documento está titulado como el uso de tecnologías de la información con el propósito de realización de auditorías, ¿no? Acá lo tenemos expresado en idioma inglés, dentro de lo que es la presentación, pero bueno, aquí justamente va a dar todos los lineamientos
del uso de herramientas tecnológicas para hacer auditorías. Luego tenemos un segundo documento, que es el IAF ID3. El ID se refiere a Informative Document, es decir, documento informativo, ¿bien? Esto fue emitido en el 2011, ¿bien? Tiene varios años de haber sido emitida, y habla sobre el manejo de auditorías en circunstancias extraordinarias, de eventos extraordinarios que puedan afectar a entes de acreditación y entes de certificación, ¿no? Ahí recordando que AB significa Accreditation Body y el CAB es para lo que es organizaciones de acreditación en inglés. Entonces, sin ir más lejos, cuando entramos a ese documento, estas situaciones, digamos, extraordinarias pueden ser terremotos, ¿no? Y cita varios ejemplos, y pandemia es uno de ellos. Así que luego pueden, si quieren descargarlos, son de acceso libre ahí en la página de IAF. Pero bueno, ese entonces sería lo fundamental, ¿bien? En base a esto es que los entes de certificación, como TÜV Nord, a quien estamos representando hoy, vamos a armar nuestros procedimientos para realizar las auditorías alineados con los requisitos que nos imponen el IAF, ¿bien? Pero bueno, ISO también es una parte interesada, ¿no es cierto? Como ustedes sabrán, International Organization for Standardization serían las siglas de ISO, y ellos son básicamente los responsables de emitir estas normas y de revisarlas y actualizarlas, ¿no? Como sabrán, por ejemplo, la ISO 9001 para gestión de la calidad, actualmente su versión vigente es la del año 2015. Bien, entonces, si entran a la página, la cual hacemos referencia aquí debajo, van a poder también encontrar una cantidad de novedades vinculadas a lo que fue, o lo que es, perdón, el COVID-19, bien, en la página de ISO. Incluso hay un comentario acá que se puede ver en la página de que todas las reuniones técnicas planificadas hasta el 31 de diciembre van a ser o pospuestas o realizadas de forma virtual, ¿bien? Porque de alguna manera ellos también hacen comités a nivel mundial para revisar las normas, y todas esas reuniones hoy en día se están llevando de forma remota, ¿bien? De la misma manera que muchas de las auditorías, ya lo vamos a ver, hoy en día de certificación se hacen de forma remota. Y bueno, bajando en lo que son las partes interesadas, nosotros como ente certificador también, lógicamente, hemos hecho comunicación a las partes interesadas sobre los plazos, las metodologías, ¿bien?, de realización de auditorías de forma remota, y también nos hemos readaptado, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestros procedimientos para poder llevar a cabo estas auditorías de forma remota. Lo mismo que para los cursos, ¿no?, que realizamos a través de nuestra unidad de negocios Academy y que hoy se están llevando 100% de forma remota. Bien, algunos puntos para tener en cuenta sobre nuestra experiencia. Nosotros ya venimos realizando auditorías remotas desde el año 2018, específicamente para la auditoría de fase 1, que es la primera auditoría de certificación y que es una auditoría documental. Tenemos, además de todos los lineamientos de IAF y de ISO, todos procedimientos de experiencia acumulada del grupo TÜV Nord, que tiene más de 70 filiales, como comentaba ahí Cristina al inicio del webinar, ¿bien? Con lo cual hay reuniones permanentes para ir actualizando estos procedimientos y ajustándonos, adaptándonos al cambio, ¿bien?, de este contexto, como mencionábamos o citábamos a Charles Darwin. Hay un entrenamiento permanente de nuestro equipo auditor. También se ha generado un back office para poder dar soporte ante posibles imprevistos en nuestras auditorías. Utilizamos la tecnología de telecomunicaciones del grupo TÜV Nord, que es Webex, bien, que pertenece a Cisco y que garantiza un alto nivel de seguridad de la información en la realización de nuestras auditorías. Y otro punto que utilizamos para mitigar el riesgo de realización de auditorías remotas es las pruebas de conectividad del 100% de las auditorías que realizamos de forma remota. Bien, excelente, Nico. Sí, definitivamente nosotros
desde TubeNord ya veníamos trabajando y promoviendo un poco esto de las auditorías de forma remota, un poco también como ayuda a esto del cambio climático, porque se reduce un poco la huella de carbono, entre otras cosas, y bueno, definitivamente la pandemia aceleró, ¿no? Aceleró todo este proceso de adaptación. Pero en todo esto que explicaste, que definitivamente, bueno, lo establecen los organismos, tanto ISO como el IAF, siguen existiendo algunas dudas, ¿no? Y entonces te pregunto, ¿cuál sería la metodología para la realización de auditorías remotas? Bueno, es muy, digamos, clara la pregunta e importante, ¿no? Porque sobre todo el año pasado hemos tenido una lluvia de preguntas de todos los clientes y los potenciales clientes, ¿no es cierto? De cómo sería la forma para poder realizar estas auditorías de forma remota. Entonces, vamos a explicarlo brevemente. En primer lugar, decir que las posibilidades de auditoría hoy serían estas 4, es decir, en primer lugar, realizarla de forma presencial, ¿bien? On-site, como le decimos nosotros, siempre que el contexto lo permita. Hoy en día hay algunos casos en los que se puede hacer. Luego tenemos la posibilidad de hacerlo de forma remota, ¿bien? Esto podría ser 100% remota o parcialmente, ¿no? Haciendo un poco de virtual y otro poco de presencial. Y luego tenemos la posibilidad de aplazar las auditorías, bien, parcial o totalmente, ¿no? 3 o 4. Esto según los lineamientos indicados en IAF, según su documento informativo, bien, número 3. Entonces, dependiendo las circunstancias particulares de cada cliente, podremos elegir alguna de estas 4 opciones, bien. El hecho es que para evaluar cada una de esas situaciones, lo primero que se hace, acá está expresado en estas 4 etapas, es hacer un contacto con el ente certificador. Se va a hacer, digamos, un análisis de un protocolo de riesgos, que ahora les vamos a informar de qué se trata. Hecha esta evaluación, se determinará cuál de estas opciones es la que se va a realizar, y en el caso de que parte de la auditoría se realice de forma remota, se realizará este paso número 3, que es la prueba de conectividad, y luego el número 4, digamos, la realización en sí misma de la auditoría. No sé si queda claro, Juni. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿cuál es este protocolo, no? Que vos conocés muy bien. Va a ser justamente tener una idea del diagnóstico actual del sistema de gestión. Entonces, acá estamos compartiendo este protocolo de riesgo que es analizado por el ente certificador. Va a estar obviamente todos los datos de la organización, como su nombre, dirección, la subsidiaria de TÜV que está a cargo de este cliente, cuáles son las normas y certificados y validez que se están planificando realizar y cuál es la etapa que aplica. Luego del cliente, ¿no es cierto?, deberá indicar los motivos para solicitar la auditoría de forma remota. Bien, estos pueden ser varios, desde un asunto, por ejemplo, como afectación directa por el coronavirus, una limitación en la producción o políticas internas, por citar algunos ejemplos. Y luego hay un apartado muy importante del cual ya vamos a hablar, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos e infraestructura para poder realizar la auditoría de forma remota. Esto implicaría, por ejemplo, el acceso a computadoras, el acceso a internet, bien, tener webcam, ¿no es cierto?, micrófonos, así como también el software para poder realizar las auditorías. Respondido esto, hay algunas preguntas más específicas vinculadas al sistema de gestión en cuestión, sea la norma que fuere. Bien, esto va a estar totalmente alineado con el documento IAF ID3 de 2011 que citábamos previamente. Y aquí van a haber preguntas como si los procesos o servicios se están ejecutando o entregando por terceros, bien, y si es así, cómo se controlan las actividades en este contexto, si los sistemas de gestión están funcionando normalmente o no, bien, si la auditoría interna se ha realizado o no, si se ha realizado la revisión por la dirección, bien, y
destacar algunos quizás salidas importantes de ese análisis crítico por la dirección. Y algunas consultas más en las cuales el cliente o el dueño del responsable del sistema va a ampliar acá en la columna de respuesta a explicaciones, y luego habrá un apartado de observaciones que será ya un campo que utilizará el ente certificador para tomar sus anotaciones. Bueno, respondidas estas preguntas por parte del cliente, el ente certificador va finalmente a determinar si es posible realizar la auditoría remota, colocando aquí, ¿no es cierto?, la opción de, como habíamos dicho, 100% de aplazar la auditoría, ya sea de seguimiento de recertificación, o incluso esto también se puede aplicar para la gestión de los hallazgos que puedan haber surgido en una auditoría y que queden pendientes contestar al auditor de forma remota o de forma presencial. ¿Bien? Entonces aquí, bueno, estarán las aprobaciones debidas del gerente de calidad de la filial, y así, luego de hacer el análisis, se comunicará al cliente cuál es la decisión y se procederá a coordinar las fechas. Bien, bien, muy claro, Nico, como siempre, tu exposición. Pensando un poco en todo esto del protocolo y tomando en cuenta también que ya ahora se está abriendo un poco las restricciones, hay muchas interrogantes, nos llegan constantemente, tanto de clientes como de posibles clientes, sobre, en el caso de la revisión o los rubros que son bien operativos, ¿no? Porque tal vez en el área de servicios no afecta tanto, pero en el caso operativo, vamos a ir hablando del punto 8 de la norma 9001, por ejemplo, ¿cómo se pueden auditar los procesos operativos bajo esta metodología de auditorías remotas, en tu experiencia? Claro, sí, es un punto crítico realmente, ¿no? Es muy buena la pregunta porque es el punto, ¿no es cierto?, el capítulo 8 en realidad de todas las normas, ¿no? Claramente de la 9001, pero siempre el 8 es la parte operativa, entonces aplicable a cualquier norma. Va a ser el desafío más grande poder realizar la auditoría de ese capítulo de la norma de forma remota o virtual. Entonces, lógicamente, hay algunas técnicas que podemos utilizar, acá lo estamos mostrando en la presentación, tanto para lo que es el producto, como vos mencionabas, si se trata de una empresa, por ejemplo, que fabrica, una empresa metalúrgica, por decir, o una empresa de fabricación de alimentos, así como también una empresa de servicios, ¿no?, que ejecuta sus servicios en clientes, en terceros, ¿no es cierto?, y que lo hace de forma presencial. Entonces, ¿cómo vamos a poder auditar eso? Bueno, la respuesta es la que podemos ver acá en la imagen, ¿no? Utilizando la guía, ¿no es cierto?, del responsable del sistema o del responsable operativo del cliente. Este se podrá conectar con su teléfono, ¿no es cierto?, a través de Webex y con auriculares, como podemos ver en la fotografía, que serán esencial para establecer una buena comunicación. Nosotros podemos ir conversando con él, ¿no es cierto?, ir recorriendo la planta productiva o los servicios, ¿no es cierto?, e incluso entrevistando, interrogando a los operarios o a los clientes o a las personas que nos podemos encontrar en ese recorrido. Bien, entonces esa es la forma en la que hoy estamos resolviendo la auditoría para el capítulo 8, y por supuesto que va a ser fundamental verificar previo a la auditoría que en estos lugares hay buena conectividad, porque claramente muchas veces en una planta productiva o en un servicio pueden haber algunos problemas, pero como dice la norma, con buena planificación siempre se pueden resolver estos inconvenientes. Perfecto, sí, totalmente. Y entonces, enlazando un poco esto que acabas de decir al final, ¿no? De verificando que la organización tenga, cumpla con los requisitos para poder llevar a cabo este recorrido. Entonces, ¿puedes explicar cuáles son los requisitos técnicos mínimos que se requieren para hacer una auditoría remota? Por supuesto, Juni. Bueno, acá los podemos ver resumidos, ¿bien? Principalmente necesitaríamos tener un buen acceso a Internet. Aquí nuestra recomendación siempre es conexión mediante cable o LAN, ¿bien?
Si no es posible, se puede usar Wi-Fi. Hoy en día la conexión por Wi-Fi también puede ser muy segura. Obviamente hay anchos de banda diferentes, con lo cual siempre recomendamos un mínimo, bien, de 10 megas de ancho de banda, que es hoy algo bastante accesible en casi todas las partes del mundo, ¿no? Sobre todo en los centros urbanos, ¿no? Ahí es donde tenemos a veces inconvenientes cuando estamos alejados de los centros urbanos. Referente al software, como dijimos, nosotros de preferencia recomendamos Webex por un asunto de seguridad de la información que se va a intercambiar, pero también nos podemos adaptar a los requerimientos del cliente utilizando Skype empresarial u otros medios que son tan utilizados hoy como Google Meets y tantos otros. Referente al hardware, los requisitos que nosotros recomendamos son el uso de una cámara externa que tenga una definición mínima de 2 megapíxeles para poder ver en una mínima resolución y utilizar auriculares, ¿bien? Para poder tener un micrófono cerca de la persona y también una mejor calidad de audio. En el caso de que participen varias personas dentro de una reunión, un sistema de conferencia para que el audio sea también de mejor calidad y poder escuchar a todos. Como dijimos, es importante poder planificar una sesión de prueba previo a la auditoría, ¿bien? Y también nosotros estamos compartiendo un instructivo para el uso de Webex, que muchas veces no es una herramienta habitual en los clientes. Algunas, digamos, buenas prácticas que hemos recopilado no solo en México, o en Argentina, o en Brasil, o en tantas filiales del grupo TIF Nord, son las siguientes. La posibilidad de tener una sala de reunión principal y unas salas intermedias para auditar diferentes procesos en paralelo, ¿no? De la misma manera, cuando conformamos un equipo auditor y realizamos una auditoría de forma presencial, lo podemos hacer de forma virtual. Estas son herramientas que están en Webex y en todos también, esto de dividir en sesiones de grupos, en tantos otros softwares que hoy existen y están disponibles. El uso de la sala de espera realmente es una herramienta importante para la realización de auditorías, para manejar, digamos, los tiempos, ¿no? De forma que si se puede bloquear la reunión y el plan de auditoría se desfasa algunos minutos, podemos terminar de auditar con un proceso y un responsable antes de pasar al próximo. También se pueden pautar reuniones generales para informar los avances de auditoría, de la misma manera que lo hacíamos de forma presencial, lo podemos hacer de forma virtual. Esto normalmente lo vamos a indicar en el plan de auditoría, pero es, digamos, más importante que antes porque con la virtualidad muchas veces hay como algunas dudas sobre cómo se está gestionando la auditoría o cómo vienen los avances, con lo cual acá enfatizamos siempre tanto a los auditores como a los dueños de los procesos que puedan sugerir al ente de hacer estas reuniones a lo largo de la auditoría para ir informando sobre los avances. También nosotros recomendamos hacer pausas de 10 minutos entre procesos, ¿bien? Así como también tenemos una regla de hacer una pausa de 10 minutos cada 1 hora y media máximo, ¿bien? De auditoría para poder distender un poco, ¿no es cierto? Y poder mantener la concentración tanto del auditado como del auditor. Una excelente herramienta ante caídas de Internet es el uso del celular como hotspot, se le llama, es decir, una redundancia en nuestra conectividad a Internet en caso de que caiga nuestra señal de conexión de la computadora, poder tener habilitados, bien, desde nuestro celular, la posibilidad de compartirle el Internet a nuestro ordenador o computadora. Y bueno, en esto de la redundancia, ¿no es cierto?, y mitigación de riesgos, también es importante tener canales de comunicación alternativos. Sin ir más lejos, todos hemos vivido esta caída mundial de WhatsApp en los últimos días, ¿bien? Con lo cual, también puede suceder que el Webex o alguna software que estemos utilizando tenga inconvenientes durante la auditoría, con lo cual es importante compartir los correos celulares, los emails, ¿bien? Los números celulares también de los responsables de cada proceso para, por ejemplo, poder hacer videollamada de WhatsApp eventualmente, ¿bien? O de cualquier otra herramienta de comunicación.
como puede ser Telegram, ¿bien? Que es más usado quizás en otras zonas geográficas como Europa, pero que hoy también está teniendo cada vez más presencia aquí en Latinoamérica. Los grupos de WhatsApp, tanto dentro del equipo auditor como dentro del cliente, pueden ser también buenas herramientas para ir coordinando, ¿no es cierto?, y replanificando algunos cambios en el plan que se pueden ir dando a lo largo de la auditoría. Y por último, mencionar que siempre agrega valor poder contar con la participación del responsable del sistema de gestión durante toda la auditoría, de la misma manera que se suele hacer en las auditorías presenciales, porque generalmente esta persona puede facilitar el acceso a información o el uso de la herramienta de Webex para los diferentes responsables que van participando. Y eso también sería aplicable, ¿no es cierto?, en el caso de las pequeñas y medianas empresas que cuenten con el asesoramiento de un asesor externo o consultor para que los pueda acompañar en el proceso. Excelente y muy claro, Nico. Muchísimas gracias. Ahora partiendo y escuchando todo esto que compartes y partiendo de tu expertise, que bueno, como auditor senior de 4 normas y ya diría que poco más de 2 años, si no me equivoco, de realizando auditorías en esta modalidad. ¿Tú consideras o crees que las auditorías remotas llegaron para quedarse? Bueno, esa sería como la gran pregunta del webinar, ¿no es cierto, Juni? Exactamente. Bueno, vamos a tratar de dar una respuesta a esta pregunta, ¿bien? Todavía no hay, digamos, no tenemos la bola de cristal para poder saber qué es lo que va a pasar, pero yo creo que con una buena porcentaje de certeza podemos llegar a una conclusión. Vamos a analizarlo un poquito, ¿bien? Y obviamente vamos a analizarlo con el principio de auditoría, que es decisiones en base a hechos, ¿no? Entonces analicemos un poco qué pasó con las auditorías remotas en el caso de TÜV-Nord Argentina y TÜV-Nord México, que son quienes estamos organizando el curso el día de hoy. Y antes de eso, quisiera contar algunos beneficios, ¿no es cierto?, que he tenido feedback por parte de clientes, por parte de auditores, y son estos que estamos mencionando aquí. Por un lado, la versatilidad, porque evitamos los tiempos de viaje y la disponibilidad de personal en distintos sitios. Por ejemplo, muchas veces las empresas multisite, bien, o también, por ejemplo, las responsables de ventas o la dirección que suelen estar, digamos, en viajes, pueden conectarse desde su lugar sin necesidad, digamos, de cambiar sus agendas para participar de la auditoría. Por otra parte, tenemos un valor agregado con la participación de auditores regionales, porque hoy en día puede participar, por ejemplo, un auditor de México, un auditor de Argentina, en un cliente en Perú, por poner un ejemplo, y en realidad ahí no estaríamos agregando un costo de viaje y podríamos hacer participar un experto de esa norma o quizás de ese rubro específico, ¿se entiende? Y bueno, la reducción de costos obviamente siempre también es un beneficio, tanto para lo que es viaje, alojamiento o almuerzo, y también por evitar especialistas que a veces necesitan participar cuando no hay auditores calificados cerca del cliente, y hoy en día con la participación de auditores regionales podemos evitar este gasto. Hay algunas limitaciones, por supuesto, no son todas ventajas, ¿no? Por ejemplo, para esquemas específicos, bien, como puede ser el rubro automotriz con la norma IATF, o el rubro aeroespacial, o el rubro médico con la ISO 13485, por supuesto que aquí también cabe mencionar todo lo que son los esquemas de inocuidad alimentaria para el rubro alimenticio. Todos estos tienen algunas limitaciones y algunos requisitos que van a exigir en algunos casos la realización de auditorías presenciales o parcialmente presenciales para verificación de la certificación. ¿Bien? Entonces, obviamente, allí el ente certificador les dará los lineamientos a los clientes para que lo tengan en cuenta y puedan planificar. Por otra parte, dependiendo de la etapa de auditoría, también va a ser más necesaria una parte presencial que en otros casos. Por ejemplo, en certificaciones iniciales, ¿bien? O en recertificaciones, va a ser seguramente más propenso a tener una parte presencial que en una auditoría de seguimiento. Sin embargo, hoy en día
estamos realizando recertificaciones, por ejemplo, para esquemas habituales como calidad o medio ambiente, de forma totalmente remota, sin ningún inconveniente. Cabe destacar de que siempre, más allá de la aprobación del ente, esto va a quedar sujeto al buen criterio del auditor líder, ¿no? Porque quizás durante el desarrollo de las auditorías puedan surgir necesidades o dificultades, por ejemplo, como para ver ciertos registros, ¿no? Entonces, en común acuerdo con los clientes, se irá definiendo si sea necesario o no una auditoría extraordinaria para complementar de forma presencial lo auditado de forma remota. Bueno, ante conectividades inestables o nulas, obviamente que también estaremos limitados. Esto puede darse en lugares remotos o también según la cultura organizacional, como una, por ejemplo, pequeña empresa familiar que no está acostumbrada al uso de cuestiones tecnológicas, que creo que de todas maneras la pandemia nos ha llevado siempre ya a implementar, ¿no es cierto, Juni? Seguramente en otros casos. Bueno, pero hay barreras generacionales o educacionales, por supuesto, o también una cuestión de recursos que llevan su tiempo poner en marcha, ¿no es cierto? Así que siempre puede haber alguna limitación allí. Ya hablamos en las diapositivas anteriores, en el punto 4, sobre las dificultades que pueden surgir a veces al auditar empresas de productos o servicios para lo que tiene que ver con la parte operativa. También el acceso a información documentada puede ser una limitación cuando los registros son de formato físico, y también no debemos omitir la realidad de lo que implica una conexión virtual en 2 dimensiones en relación a una conectividad, si se quiere, presencial, ¿no es cierto? Donde tenemos alguna información corporal o postural que nos va a ayudar a intercambiar y a comunicarnos el auditor con el auditado. Pero bueno, yendo a esto que anticipábamos, acá tenemos algunos datos recabados desde el comienzo de la pandemia, en abril del año pasado hasta julio de este año, sobre las auditorías de certificación de Argentina y México. El 73% de las auditorías en Argentina fueron realizadas de forma remota, en el caso de México es el 63%. Bien, esto obviamente va muy atado a las políticas que tomaron los gobiernos. En Argentina fueron un tanto más estrictas, pero como pueden ver, la mayoría fueron realizadas de forma remota. Los certificados que fueron postergados, bien, esto sobre todo hubo un gran indicador el año pasado, al inicio de la pandemia, en el cual muchos de nuestros clientes decidieron postergar la auditoría, pero que finalmente la realizaron en el mismo año sin dejar caer bien los certificados. Pueden ver el indicador del punto 4 en el que solamente el 3 o el 2,4% de los certificados finalmente fueron, digamos, cancelados por motivos de la pandemia. Y en el punto 3, en el que se hizo una extensión de validez, es decir, se hizo una postergación más allá de los límites del vencimiento del certificado y se reanudó el ciclo de auditoría sin dejarlo vencer. En México no hubieron casos de estos y en Argentina fue solamente un 3%. Y por último, en el punto 5, tenemos ahí el porcentaje de clientes nuevos, bien, que se sumaron a la certificación de sus sistemas de gestión en rubros, sobre todo de crecimiento, como puede ser el informático, durante estos periodos de pandemia. Pueden observar que es un porcentaje muy alto, con lo cual hay una tendencia positiva, podemos decir. Por un lado, porque se pudieron mantener adaptándose al cambio, ¿no es cierto?, todos los clientes, en su gran mayoría, y por otro lado, por el crecimiento que podemos evidenciar de algunos rubros que se han beneficiado y que han podido crecer en este contexto. Con lo cual, acá tenemos algunos datos concretos que nos hablan bien de cómo se está pudiendo desarrollar la auditoría de forma remota en este contexto. Ahora, la pregunta del millón, Juni, es la que nos haces vos. ¿Cómo va a seguir el tema hacia adelante? Cuando las cosas se vuelvan a normalizar y que ya podamos, como está sucediendo en muchos lugares, por ejemplo en Argentina, ya se ha liberado hace algunas semanas la posibilidad de no utilizar barbijos, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Entonces, acá tenemos un poco el análisis.
Prepandemia solamente estábamos realizando las auditorías remotas de forma en las etapas de fase 1, como comentamos antes. Bien, es decir, en un porcentaje muy menor. Eso debe haber sido del orden del 10% de las auditorías como mucho. En la pandemia, como dijimos recién, aproximadamente el 70% de las auditorías actualmente son realizadas de forma remota. Yo me atrevo a decir, y por favor esto a la luz de los valores que estuvimos viendo, pero es digamos, una opinión y no es un hecho, así que tómenlo como tal. Yo creo que en el post-pandemia, y cabe mencionar que aquí también hay información que ha publicado ISO, bien, a través de encuestas, ¿no es cierto?, que está generando, e incluso hay muchas informaciones que seguramente van a ir llegando, pero en general, por todo lo que he leído, bien, y a la luz de estos datos, hay un buen recibimiento, bien, se está trabajando para mejorar en las debilidades, con lo cual yo creo que vamos a llegar un poco a un punto de equilibrio en el que quizás no va a ser 70%, pero me atrevería a decir que en un 50%, terminada la pandemia, las auditorías van a mantenerse de forma remota porque hay muchos beneficios que los clientes y los sistemas van a querer seguir gozando, ¿no es cierto?, en esta versatilidad que nos dan las auditorías remotas. Así que ese sería un poco nuestra bola de cristal o nuestra, digamos, conclusión a la luz de todas estas informaciones, ¿bien? Y por ahí, trayendo un poco un aspecto nuevamente, ¿no? De por ahí quizás fuera del contexto de sistema de gestión, pero de una personalidad que todos conocemos, ¿bien? Que es Mahatma Gandhi, ¿bien? Y que decía esto de que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Volvemos a traer este tema del cambio y aquí simplemente decirles a todos este mensaje de que el cambio va a empezar por nosotros, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio está en la naturaleza humana y normalmente vamos a querer mantenernos siempre con lo conocido y con lo que normalmente sabemos hacer, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para adaptarnos a la virtualidad, para poder utilizar estas herramientas y para aprovechar todo lo que nos traen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la convivencia con nuestra vida personal, con nuestra vida profesional, ¿no es cierto? Y todas estas ventajas que estamos pudiendo ver que nos ha traído esta pandemia. Es decir, quedarnos con lo bueno y trabajar sobre las dificultades, ¿no? Este es el mensaje que queremos dejar también como parte del webinar. Bueno, Nico, excelente. Muchísimas gracias. Muy claro. Estoy de acuerdo contigo también como opinión personal, porque todavía no es un hecho, a pesar que nosotros, bueno, internamente vamos manejando estas tendencias, reportando toda esta información a través de encuestas, a través del feedback tanto de los auditores como de las organizaciones que reciben las auditorías, y cada vez está más cerca, ¿no? Este post-pandemia. Y estoy de acuerdo que son muchos los beneficios que ha traído esta metodología, inclusive pensando un poco en esto de la resistencia, ¿no? De la brecha generacional, del decir, no, pero esto no se puede hacer, y que pues la pandemia aceleró y nos obligó a todos a decir, bueno, ¿es esto o es nada? Entonces, viste que llega ese momento en que el ser humano es crítico y dice, bueno, aquí tienes que tomar una decisión, no hay alternativas. Así que sí, creo que también la tendencia es positiva a que las auditorías remotas se mantengan, bueno, considerando todos los casos críticos o relevantes de la situación, ¿no? Cada situación es particular. Claro, Así sí, que por supuesto. no me queda más que, bueno, agradecerte, invitar a todos los que están conectados, que debo decir que hay muchos comentarios ahí de saludos de distintos lados, tanto de Argentina como de Latinoamérica, y invitarlos a este 19 y 20 de octubre. Vamos a estar llevando a cabo una formación de auditorías remotas donde pueden profundizar todo esto que es dictado por Nico, que bueno, de nuevo tiene ya más de 2 años llevando a cabo auditorías en esta metodología, tiene todo
bueno, como lo pueden haber escuchado, una gran metodología o es muy didáctico en la forma de explicar, da muchos tips, porque a veces uno puede decir, bueno, sí, nada, me conecto, es una auditoría remota, esto no debe ser nada complicado, pero la realidad es que a veces puede ser abrumador. Entonces no está de más conocer un poco en detalle, ¿no? O sea, ya la aplicación de todo esto que ha comentado Nico durante la formación. Así que los invito, seguramente pueden visitar nuestra página y allí van a estar viendo los detalles. Y abajo deben estar viendo publicados nuestros correos, tanto de Cristina en México como mi correo de acá en Argentina, si quieren saber más información sobre Permitime, Juni, agregar, ¿no? Porque es muy probable que muchos de los oyentes ya hayan tenido alguna experiencia con auditorías remotas. Sin embargo, incluso lo digo por conocimiento, porque muchas personas han participado de este curso que venimos mejorando con la experiencia acumulada y nos dicen y nos mencionan de que habiendo incluso tenido experiencia les ha servido mucho el curso porque realmente vemos en detalle, ¿no es cierto?, estas prácticas que vienen desde todas las partes interesadas, ¿no? Desde IAF, cuáles son sus recomendaciones, ISO, y obviamente desde los entes certificadores, en este caso TÜV, y todas las distintas experiencias que, como vos decís, también hemos tenido los auditores en nuestra experiencia estos últimos 2 años. Pero realmente no es un curso, digamos, que demande demasiado tiempo y creo que por el tiempo que se invierte es mucho lo que nos deja para poder, bueno, seguir agregando valor y retroalimentando los sistemas de gestión con los cuales tenemos contacto, ¿no? Totalmente, Nico, totalmente de acuerdo. Y bueno, quiero aprovechar también, antes de pasar a la siguiente fase, de invitarlos. Ahora van a estar viendo un video que va a compartir Cristi para nuestro próximo evento, la semana próxima, el 14 de octubre, donde vamos a estar haciendo, bueno, una jornada especial con motivo del Día Internacional de la Estandarización. Así que, Cristi, te doy el pase. Agradezco, gracias Nico, como siempre, un placer, un gustazo acompañarte y trabajar contigo, y a todos los que están conectados y que, bueno, están escribiendo durante toda la charla. Igualmente, Juni, muchas gracias a vos y a Cristi, por supuesto, también por abrir este espacio y bueno, a TÜV también, ¿no es cierto?, por poder compartir estos conocimientos con toda la comunidad. Es así. Gracias a todos. Entonces voy a proyectar el video. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como vimos en el video, los esperamos el 14 de octubre. Un placer también estar con Juni, con Nico, que son expertos en este tema. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn y en Facebook y también a través de nuestra página web para que puedan igual ver más información de nosotros. Les agradecemos desde TÜV Noraméricas que estén presentes. Saludos a todos los que nos están comentando por ahí, por la ponencia, por toda la expertise que están compartiendo. Gracias, de todo parte del equipo de Américas. Un gusto, como siempre. Saludos a todos. Gracias, chau. Que tengan un lindo día. Lindo día. Adiós.